amados hermanos, bienvenidos en el nombre de Yeshua a este momento tan especial. Estamos en el inicio de Yom Kippurim y damos gracias al Padre Eterno por esta ocasión que nos permite conmemorar algo tan glorioso como es este espacio que Él mismo ha denominado y Él mismo lo ha llamado una santa convocación. Hemos escuchado ya el shofar al inicio de este momento, cuando íbamos a iniciar la transmisión, escuchamos el shofar, escuchamos el sonido del shofar. Y ese sonido del shofar, pues precisamente nos indica que ha empezado algo especial, como Yom Kippurim, que es un Shabbat especial. Así que bienvenidos cada uno de ustedes, los que están aquí en Colombia y también los que se encuentran fuera de Colombia, cada familia, cada casa que se une a esta conmemoración, a esta celebración de Yom Kippurim. Y damos gracias al Padre Eterno porque nos permite celebrar sus momentos, esas temporadas tan especiales, esas temporadas gloriosas. Y Yom Kippurim es una de ellas. Así que, amados hermanos, vamos a dar gracias al Padre Eterno, vamos a unirnos allí en familia, dando gracias a Él porque nos permite empezar ese tiempo especial, que es un tiempo de ayuno, es un tiempo de reflexión, en el que vamos a estar allí precisamente interiorizando en la palabra, ¿sí? Entrando en todo eso que el Eterno quiere para nosotros, tener la palabra en nosotros, meter la palabra, que la palabra sea realmente la que nutra nuestro ser, toda la palabra que entre y que seamos impregnados de la palabra. Así que ustedes que están allí en sus casas, con sus familias, con sus hijos, vamos a orar dando gracias al Padre Eterno por este momento tan especial. Amén. Es un momento muy glorioso. Así que tengo a mi esposa que me acompaña en este inicio de esta celebración especial y vamos a dar gracias a Él, a nuestro Padre Celestial. Vamos a empezar con una oración de agradecimiento porque nos permite cumplir su palabra. Nos permite cumplir sus momentos, sus tiempos, esas temporadas que Él mismo ha establecido. Y conforme Él lo ha establecido, así lo hacemos, porque ese es el deseo de nuestro corazón, hacer conforme a la palabra de nuestro Padre Celestial, vivir conforme a su voluntad. Y de hecho, ese es el llamado de cada una de las fiestas, especialmente esta que estamos viviendo de Yom Kippurim. Así que le doy la bienvenida a mi esposa a esta celebración especial de Yom Kippurim, a esta santa convocación. Anhelábamos, muchas gracias, sí, a todos los que nos están viendo, los que se van uniendo a la transmisión, a las familias que se van uniendo con nosotros. Anhelábamos este tiempo de ayuno, de verdad, porque es un momento de mucha reflexión, de mucha gratitud por lo que decía Carlos, de que nos impregnamos cada día más de su palabra. Las santas convocaciones nos siguen marcando en identidad con el Padre. Amén. Nos dan una fuerza de identidad. Somos un pueblo que sabe a quién sirve, quién es su soberano, quién es su rey. Eso le da mucha fuerza, eso le da a uno mucha seguridad, mucha fortaleza. Y esperábamos esta santa convocación porque para nosotros es tan importante humillarnos delante de Él y decir, gracias Señor, muchas gracias Padre Celestial, porque nos permites conocer de tus tiempos, de tus santas convocaciones, nos permites para hacernos el bien, porque cada que podemos entrar en esos tiempos en obediencia, el Señor se mueve en misericordia para cada uno de nosotros, porque a Él lo que le importa es la obediencia a su palabra. Entonces es una oportunidad que nos da de que nosotros podamos unirnos con nuestras familias y en cada santa convocación dar gracias al Señor. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias por este tiempo tan hermoso, tan precioso. Gracias, Padre de la Gloria, porque nos da la oportunidad de entrar en este ayuno. Lo necesitábamos, Señor, lo anhelábamos, Padre de la Gloria. Gracias por las personas que pueden ayunar, Señor. Gracias por las personas que pueden entrar en ese ayuno. Pero también te doy gracias, Señor, por aquellos que aunque no pudiendo hacerlo, por
tema de trabajo, Señor, o alguna situación específica, lo están haciendo en su corazón, están humillando sus almas, están llorando delante de ti porque anhelan estar realmente en el ayuno completo, Señor. Pero tú que pesas el corazón, Padre de la gloria, y tú que los conoces, sabes, Padre, que se sienten tristes, atribulados por no estar, Señor, en este día de manera completa. Pero como tú pesas el corazón, eso viene a ser obediencia, porque te están demostrando, Señor, que anhelan el glorioso día donde puedan celebrar todas las santas convocaciones sin ninguna restricción, Señor. Y sabemos que cuando estemos contigo lo podemos hacer plenamente, pero por ahora, Señor, algunos lo están anhelando, otros sí están entrando completamente en esta temporada, Señor, en este tiempo, en esta santa convocación. Y te damos gracias, Señor, te damos gracias por este pueblo que anhela obedecerte, por este pueblo que anhela servirte, por este pueblo que anhela humillarse, Señor, delante de tu presencia. Te damos muchas gracias por todas las familias, Señor. Te damos muchas gracias porque tú les llenarás con tu santa palabra, porque tú inundarás todo su ser con la palabra preciosa, esa palabra, Señor, que los ha ido sosteniendo, que los ha ido guiando, que les ha ido dando ese sello, Señor, que necesitan para sentirse fortalecidos en medio de situaciones difíciles. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que hay personas de la congregación que por tema de enfermedad tampoco pueden estar. Sus almas están delante de tu presencia, Señor. Sus almas, sus cuerpos delante de tu presencia, Señor. Toma el control de cada uno de ellos. Toma el control de cada situación, Señor. Hoy es un día precioso, hoy es un día poderoso. Gracias, Señor, porque cada santa convocación nos permite conocerte y es lo que anhelamos de corazón, conocerte cada día más, Señor. Anhelamos conocerte, anhelamos, Señor, entrar ahí en esa dulce presencia tuya, Señor, y poder estar en esa conexión directa contigo, Señor. Tú has sido tan bueno con nosotros. Hoy levantamos este tiempo en acción de gracias con mucha gratitud. Porque conocerte a ti, Señor, y tener la salvación es el tesoro más grande que nosotros tenemos. Y tener este depósito de palabra dentro de nosotros es lo más grande que nos ha podido pasar, Señor. Porque en medio de las situaciones difíciles, en medio de las adversidades, Señor, llega la palabra como un río a nuestras mentes, Señor. Llega esa palabra que inunda como manantiales de agua nuestro corazón, Señor. Y ahí podemos tomar de ese depósito, ahí podemos, Señor, tomar de ese alimento que tanto necesitamos, Señor, y fortalecernos. Por eso te damos gracias, Señor. Agradecidas están las familias que hoy se reúnen alrededor de esta santa convocación. Agradecerte, Señor, el sacrificio continuo que presentas delante del Padre para que nuestras oraciones, Señor, puedan ser escuchadas. Muchas gracias, Padre Celestial, porque tú te presentas, porque Yeshua, tu Hijo, se presenta delante de ti en favor de cada uno de nosotros. Hoy reconocemos que estamos sujetos a esta carne y que pecamos delante de ti, Señor, pero tenemos este abogado que intercede por nosotros y te damos gracias por esto. ¿Cómo no darte las gracias, Señor? ¿Cómo no levantar nuestras manos? ¿Cómo no poner nuestras almas delante de tu presencia, Señor? Si es que tú respondes nuestras oraciones, inclinas tu oído en favor de nosotros, escuchas nuestras peticiones, Señor. Aquí estamos, almas sinceras, que seguimos caminando en este desierto, Señor, que no queremos fallarte, pero sujetos a esta carne. Muchas veces hacemos lo que sabemos que no debemos hacer y por eso hoy te pedimos que nos perdones, Señor. Perdónanos, Padre Celestial. Aquí estamos, queremos agradarte, queremos también ser un sacrificio, queremos levantar nuestra vida, Señor, como altares de sacrificio, donde esta carne se pueda humillar delante de ti, Señor, porque es la carne la que se humilla, porque es esta carne la que debe ser doblada y presentada delante de ti, Señor, en estos altares que somos cada uno de nosotros, Señor. Sabemos y que
hemos entendido que por medio de ti, por medio de la sangre preciosa de Yeshua Mesías, es que nosotros podemos cumplir la palabra, Señor. Muchas gracias, Padre, porque si no, no tendríamos cómo hacerlo, Señor. Te damos gracias por la palabra, Señor, por esta palabra que va a ser expuesta. Ponemos nuestras almas delante de tu presencia, Señor. Ponemos nuestras almas delante de ti, Padre de la gloria. Te pedimos que sigas obrando en misericordia por cada uno de nosotros, por cada familia, Señor, que hoy se reúne alrededor del día santo, Señor, de muchas partes del mundo, pero somos un mismo pueblo, tenemos una misma identidad, te tenemos a ti como Padre. Te damos gracias, Señor, porque de muchas latitudes se conectan para celebrar este día con este gozo, Señor. Queremos desnudar nuestras almas delante de tu presencia, Señor. Gracias porque tú en este tiempo, Señor, pesas el corazón y sabes de las luchas que estamos pasando cada uno de nosotros, pero estás ahí, Señor, envías esa fortaleza, envías ese consuelo, envías ese sustento, envías ese oasis en medio, Señor, de la situación adversa, de un desierto que se levanta agreste, Señor. Te pedimos, Padre de la gloria, que en este caminar por el desierto, tú siempre estés con nosotros, Señor, y que tus ángeles estén alrededor de cada uno de nosotros, de nuestras familias. Padre de la gloria, nos ponemos delante de ti, Señor. Aquí estamos, Padre, adorándote, exaltándote, dándote toda la gloria, toda la honra, los niños, los adolescentes, los jóvenes, los adultos, Señor, los ancianos, Padre de la gloria. Te damos gracias por cada uno de ellos, Señor. Gracias por este tiempo maravilloso. Gracias por esta santa convocación. Gracias por las almas que nos humillamos delante de ti en obediencia, Señor, en testimonio por la palabra que ha sido transformadora para cada uno de nosotros. Gracias porque hoy podemos despojarnos, Señor, de lo común, del ordinario, de las cosas que hacen que nosotros hagamos cosas a repetición. Hoy nuestro cerebro descansa. Descansa sabiendo que tú eres el Señor. Hoy nuestro cerebro está en otra postura, Señor, en otra condición, esperando recibir de ti, Señor, esa bendición que es tu palabra. Muchas gracias porque aún en esto, Señor, beneficias todo nuestro ser, nuestro cerebro, todo nuestro sistema inmune, todo nuestro sistema nervioso. Señor, es bendecido cuando entramos en un ayuno como este, Señor. Tú obras de manera poderosa en cada cuerpo, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Padre de la gloria, por todo lo que tú haces, Señor. Te damos gracias por este santo día. Te damos gracias por este día glorioso. Te damos gracias por esta santa convocación. Anhelábamos, Señor, este día. Anhelábamos este tiempo, Señor. Y te damos gracias porque nos permites entrar en él. Muchas gracias, mi Señor. Te exaltamos, Señor, y entramos en adoración para ti, Señor. Una adoración que viene de nuestras propias almas, Señor, y que se levanta como sonido de shofar, anunciando que este tiempo es poderoso y glorioso para cada uno de nosotros. Muchas gracias, Señor. Sí. Muchas gracias. Te damos muchas gracias, Gracias, Padre Padre. Celestial, por tus bendiciones. Señor. Gracias, eterno Padre bendito, Gracias, porque Dios tú nos de todo. das la oportunidad de entrar en esta santa convocación. Gracias, Señor. Es un llamado que tú haces, Señor, y nos hace, Señor, reflexionar acerca de nuestra vida, acerca, Señor, del camino que vamos andando en este mundo, Padre bendito. Gracias. Y te damos gracias, Padre Celestial, porque por medio de esto nos permite ser conscientes y que podamos nosotros, Señor, que podamos, Señor, todas las cosas que no están correctas, todo aquello que está por fuera, Señor, poderlo colocar en el orden que es, que podamos entrar en tu orden, Padre bendito, que todo quede, Señor, bajo esa bendición de el orden, ese orden que tú quieres para cada uno de nosotros. Tal vez, Señor, en nuestra vida todavía se refleja algún caos,
algún desorden, Señor, pero por medio de tu Espíritu, Señor, que habita en nosotros, tu Espíritu que se mueve en Se mueve nosotros, con poder, te pido, Padre se Celestial, mueve con que todas poder, aquellas Señor. cosas que se Espíritu, encuentran en desorden, en caos, tu sean, Espíritu Señor, habita en nosotros, ordenadas Señor. conforme a tu palabra, conforme a Señor, tu voluntad. gracias. Aquí estamos, Padre Celestial. Nos rendimos delante de ti, Solo Padre delante de tu bendito, y te presencia, damos Señor, gracias por la oportunidad que nos das, Señor, por esa obra de que has entrar hecho, en Señor, este hecho en tiempo nosotros, tan especial. que Un podamos tiempo que tener tú has acceso, señalado, Señor, un tiempo que tú a has esta indicado, bendición, Señor. Señor, No gracias. son nuestros tiempos, son tus tiempos, Señor. Y tú nos has ordenado el Yom Kippurim y por eso lo hacemos, Padre bendito. Porque sabemos, Señor, que cada temporada establecida por ti es una entrada a lo divino, a lo glorioso, a lo espiritual. Es un portal, Señor, que nos lleva a una dimensión gloriosa. Y entramos, Señor, en esa dimensión poderosa. Esa dimensión, Señor, donde un día tú nos quieres tener, donde nos quieres llevar, Padre. Porque sabemos que cada una de estas cosas que hacemos son ensayos. Y lo que hacemos es prepararnos para lo que vendrá, para lo verdadero, Señor. Por eso cada ensayo lo queremos hacer de corazón. Cada práctica, Señor, cada entrenamiento de estos lo queremos hacer de la mejor manera para poder tener entrada a tu lugar santísimo, Señor. Porque Yom Kippurín nos recuerda precisamente ese camino que se ha abierto para nosotros hacia el lugar santísimo, Amén. que es el Gloria a lugar tu mismo nombre. de tu presencia, Gloria Señor. sea tu nombre, Gracias, Señor. Padre bendito, porque tú nos das la Gloria sea tu oportunidad y nombre. por eso nos preparamos, Señor, porque entendemos que este Yom Kippurín, como cada uno de los que Qué vivimos, bendición tan Señor, grande son poder estar en preparaciones estos para tiempos, poder Señor. entrar, Qué Señor, a bendición tu tan grande, presencia, Señor, esa poder estar en presencia tu que santa anhelamos, esa invocación. presencia que Gracias. deseamos, porque sabemos que algún día, Señor, muy pronto, estaremos, Señor, en tu presencia. Y ahí es donde queremos Esa estar, plenitud. ahí cara a cara, poderte ver, Señor, poderte mirar a través de Yeshua, nuestro Mashiach, Verte, poder, Señor, contemplar tu hermosura, poder contemplar tu santidad. Gracias, Padre Santo, porque eso es lo que nos depara y por eso sabemos que hemos sido cubiertos, porque a través de Yom Kippurín se nos recuerda que hemos sido cubiertos, Padre bendito, por medio de la sangre de Yeshua. Hay multitud de pecados que han sido cubiertos. Hay expiación por todos nuestros pecados, Señor. Por eso te damos gracias, Padre Celestial, por ser tan bueno con nosotros, por ser tan amoroso, tan compasivo, Señor, tan benévolo con nosotros. Tú eres misericordioso y nos permites participar de momentos tan especiales, Señor, como estos, para que nuestro corazón, para que nuestro ser, Señor, se afiance en ti, para que todo, Señor, nuestro espíritu, alma y cuerpo se preparen en ti, Señor, porque somos un templo para tu gloria, somos un templo para tu alabanza. Sí, nosotros somos el templo tuyo, Señor, y queremos vivir conforme a eso. Y así, Señor, como en tu templo, allí residía tu presencia, Señor. Ahora nosotros que somos el templo, que pueda residir tu presencia, tu espíritu mismo en nosotros, y que las tablas de tu Torah estén escritas, Señor, en nuestros corazones, Señor, en la tabla de nuestro corazón. Gracias, Padre Celestial. Gracias, eterno Padre bendito, porque tú nos permites, Señor, que ahora seamos nosotros ese templo vivo, ese templo agradable para ti, Señor, donde reside, donde habita tu presencia, tu espíritu mismo está en nosotros, Señor. Y ahora, Señor, nos presentamos delante de ti y por eso queremos presentar ante ti sacrificios vivos y agradables para ti. Queremos presentarnos nosotros mismos como ese sacrificio que te agrada, ese sacrificio vivo, glorioso, Señor. Te pedimos, Señor, que nos limpies por medio de la sangre poderosa de nuestro Mashiach. Gracias, Padre bendito, porque tú, eterno Padre celestial, nos estás
convidando y nos estás convocando para que nos santifiquemos día a día. Yom Kippurín es ese llamado a la santificación, a la santidad, y nos santificamos en ti, Padre bendito. Nos santificamos en tu presencia, oh eterno Elohim. Gracias por tu gran amor. Gracias por tu grande bendición. Ahora, Señor, así, Señor, entramos delante de ti. Nos presentamos, estamos en tu presencia, libres, Señor, de pecados, porque nuestro pecado ha sido expiado, nuestro pecado ha sido cubierto. Estamos, Señor, bajo esa cubierta gloriosa, bajo esa cubierta poderosa, en el nombre de Yeshua, nuestro Mashiach. Gracias, eterno Padre bendito, en el nombre de tu Hijo, porque tú nos das, Señor, la oportunidad de poder estar delante de ti. Nos da la oportunidad, Señor, de estar en tu presencia, en el nombre de Yeshua. Muchas gracias, Padre bendito, por tu gran amor. Muchas gracias, Padre celestial, por tu gran misericordia. Porque en ti, Señor, tenemos la oportunidad, tenemos, Señor, la gracia. En el nombre de tu Hijo, Señor, entramos delante de ti, Señor, creyendo lo que tú estás haciendo en cada uno de nosotros, creyendo que tú haces, Señor, la obra poderosa en cada uno de nosotros, Señor. Es la obra, Señor, que solamente tú puedes hacer. Y es una obra, Señor, que no terminará sino hasta el día que Yeshua, nuestro Mashiach, aparezca. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Padre bendito, porque tú nos permites, Señor, seguir creciendo. Tú nos permites, Padre celestial, seguir avanzando, Señor, porque tú has hecho la obra poderosa. Y es una obra, Señor, de redención. Es una obra, Señor, gloriosa en el nombre de tu Hijo. Gracias, Señor, porque tú lo has hecho una vez para siempre a través de Mashiach. Porque tú, Padre bendito, estás glorificándote en nosotros. Muchas gracias, Padre bueno. En el nombre de Yeshua, nuestro Mashiach, te damos toda gloria, toda honra y toda alabanza. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Bendito sea el Padre celestial, nuestro eterno Elohim. Amén. A través de Él es que tenemos nosotros entrada al lugar santísimo, que está representada esa gloria del Señor, que es su propia presencia. Amén. Así que estamos delante de Él, amados hermanos, y podemos entrar confiadamente. Amén. Amén. Bueno, gloria al Señor. Damos gracias al Señor por esta oportunidad tan especial, esta oportunidad tan gloriosa, amados hermanos, que nos da de poder tener este Yom Kippurín, que nos hace es prepararnos para la vida eterna. Amén. Eso es lo que hacemos, amados hermanos. Nos preparamos para la vida eterna. Y como de costumbre, de acuerdo a cómo hemos venido precisamente celebrando todas estas temporadas establecidas por el Señor, la gran pregunta es, ¿por qué lo estamos haciendo? ¿Por qué estamos celebrando este momento tan especial, tan glorioso? Bueno, lo hacemos porque está establecido en su palabra. Ya como congregación lo venimos haciendo desde hace muchos años y damos gracias al Padre Celestial porque nos ha dado esta gran oportunidad, ¿sí? Y yo sé que hay personas que apenas están empezando. Claro, y que tienen muchas preguntas. Y que así A veces es, no entienden. que están iniciando. Bueno, ¿de qué se trata esto de Yom Kippurín, sí? Entonces, algunos pensarán, bueno, eso es, ¿quién es Yom Kippurín? ¿Quién es ese personaje, no? Bueno, Yom Kippurín es una de las 7 celebraciones que tenemos en las Sagradas Escrituras, que se celebran anualmente. Como decimos que es anualmente, es decir, que lo hacemos de año en año, una vez al año. Y está establecido en las Sagradas Escrituras. Cuando nosotros vamos al libro de Levítico, capítulo 23, el versículo 26 al 32, ahí se nos habla acerca del establecimiento de esta hermosa celebración, conocida como Yom Kippurín. ¿Sí? ¿Qué significa Yom Kippurín? Eso es en hebreo. ¿Qué significa? Día de expiaciones.
Yom es día y Kippurín es expiaciones. Kippurín es cubrir, ¿sí? Se cubre. Entonces, nosotros entendemos que estamos cubiertos, Precioso. ¿sí? Cubiertos por el Señor. Él ha puesto una cubierta sobre nosotros. ¿Y con qué estamos cubiertos? Con su sangre, a través de toda la obra que el Mashiach ha hecho, Ujú. ¿sí? Porque todo esto, todas estas fiestas apuntan directamente a Yeshua, a nuestro Señor Yeshua, a nuestro Mashiach. Amén. Entonces, Él lo que ha hecho es que nos ha cubierto. Entonces, Yom significa día, pero también la palabra Yom en hebreo tiene muchas connotaciones como un tiempo. ¿Sí? Entonces podemos decir tiempo De de expiación. expiaciones, ¿sí? Y es el día. Ahora, también decimos Yom, el día. ¿Y cuál día? Pues el de hoy, Ujú. al día de hoy, porque es que Mashiach, Yeshua, sigue haciendo expiación por nosotros. Sí, Es decir, amén. Él Más sigue glorioso. cubriendo multitud de pecados. Amén. Qué Su bendición. obra es una obra que es continua, no se detiene. Ujú. Es una obra que está haciéndose. De hecho, en este momento Yeshua está allí delante de la presencia de su Padre Celestial, presentándose Ujú. precisamente en aquel lugar santísimo glorioso, que es donde está precisamente la misma presencia del Eterno. Porque cuando hablamos del lugar santísimo celestial, hablamos es de la misma Amén. presencia del Eterno. Y ahí está nuestro Mashiach, como un sacrificio y como sacerdote, Ujú. presentándose a favor de nosotros. Por eso es que tenemos la confianza de la salvación, porque ahí está Él, con su propia sangre, no entrando ante el Padre Celestial con un sacrificio ajeno. No, Él mismo, como el Cordero inmolado, que fue inmolado desde la fundación del mundo, como dice la Escritura. Él se presenta con su sangre eterna y allí se está presentando delante del Padre Celestial y se Bello. presenta a sí mismo como el sacrificio, pero también como el sumo sacerdote Ujú. de nosotros, un Aleluya. sumo sacerdote que intercede continuamente por nosotros Amén. y por eso tenemos nosotros la posibilidad de la salvación y por eso Él ofrece salvación continua y permanente y está abierta la puerta para que todo aquel que quiera venir a recibir esa salvación, reciba esa salvación, reciba la salvación gloriosa y su pecado, su multitud de transgresiones que puede Ujú. tener, será cubierta, porque el amor, como dice la palabra, el amor cubrirá Muy multitud de pecados. pecado. Y no hay mayor amor que el amor de aquel que pone su vida por los Hermoso, suyos, como lo dijo precioso es el amor, Yeshua. precioso. Él mismo puso su vida, ¿no? En expiación. Él mismo puso su vida en sacrificio por otros y Él lo hizo. Entonces no hay mayor amor que ese. Él demostró su gran amor, que siendo nosotros pecadores, Yeshua Ay, murió por nosotros. Y por eso como sacerdote intercede a favor de cada uno de nosotros, suplicando que nosotros seamos tenidos por dignos de Él y que nuestro pecado sea cubierto por su gloriosa sangre. amén. Mashiach lo es todo. Amén. Entonces en el libro de Levítico, capítulo 23, nosotros tenemos allí el versículo 26, libro de Levítico, capítulo 23, versículo 26, tenemos que, dice así, habló Yahweh a Moshe, a su profeta, diciendo, ciertamente el día 10º del mes séptimo será Yom HaKippurim. Y hoy estamos iniciando el día 10º del mes séptimo de acuerdo al calendario bíblico, de acuerdo al calendario hebreo. Entonces, este es el inicio, porque recuerden y tengan en cuenta lo que no lo saben. O sea, recuerden lo que lo saben Sí. y los que no lo saben para que tengan en cuenta esto, que bíblicamente los días empiezan al atardecer, al anochecer. Cuando cae el sol, ahí empieza el día. Y el día va desde ese atardecer que cae el sol hasta el siguiente. Entonces, por eso dice, ciertamente el día 10º del mes séptimo será Yom HaKippurim.
Estamos iniciando el día 10º del mes 7º del calendario hebreo. Y dice, tendrán una santa convocación, una convocación santa, y humillarán sus almas. ¿A dónde está dirigido específicamente Ujú. Yom Kippurim? Hacia nuestras almas. Aunque obviamente todo nuestro ser, que es espíritu, alma y cuerpo, todo nuestro ser es ¿qué? Espíritu, alma y cuerpo, debe estar presentado santo e irreprensible delante del Eterno. Esto va dirigido al alma, porque si nuestra alma está bien dirigida, entonces todo nuestro resto estará bien Claro, dirigido, claro ¿sí? que sí. El espíritu, la parte espiritual nuestra, porque el espíritu representa nuestra parte, obviamente espiritual, que también el alma hace parte de esa parte espiritual, Ujú. y nuestro ser, nuestro cuerpo, ¿sí? Se Nuestro cuerpo beneficia. también se beneficia. Amén. Entonces, el alma juega un papel importante porque el alma es lo que nosotros somos. ¿Qué dice la palabra? Que este cuerpo, que obviamente es templo del Espíritu de Dios, Claro. debemos entender eso, es templo del Espíritu de Elohim, nuestro cuerpo, este cuerpo, ¿sí? Pellizquese ahí, a ver. Sí. No, que pellizque usted mío, no que me pellizque a mí, ¿ja? Sí tiene cuerpo, ¿no? Sí, claro. Ese cuerpo que usted está palpando es y debe ser templo del Espíritu de Elohim. Su Ujú. cuerpo debe ser presentado delante de Él irreprensible, en santidad, dedicado para Él. Es su cuerpo, pero es templo del Espíritu del Señor. Ujú. Entonces, este cuerpo, pues, aunque es templo del Señor y así debe ser, de todas maneras, aquí, ¿qué dice la Biblia? Volverá Al al polvo. polvo. Cuando partamos de este mundo, este cuerpo se desintegrará y quedará hecho polvo. Se cumplirá la palabra que dice que el polvo vuelve Al al polvo. polvo. El espíritu, que hace parte, que es parte integral de nosotros, que es esa conexión directa con el Señor. El espíritu es la conciencia que cada ser humano tiene, y no estoy hablando del espíritu de Dios, sino del espíritu que Ujú. cada uno de nosotros tenemos, que cada ser humano tiene, Claro. ¿sí? Es la conciencia de el Creador, es la conciencia de nuestro Elohim. Sí. Toda persona ha venido con eso, con esa conciencia. Que el ser humano niegue al Eterno es porque lo quiere hacer en Ujú. su rebeldía, en su rebelión, pero todos tenemos esa conciencia. Entonces, nosotros, amados hermanos, tenemos esa conexión, el espíritu. Pero ¿qué dice la Biblia? Que el espíritu, cuando muere el hombre, el cuerpo vuelve al polvo y el espíritu Vuelve regresa a a Dios. Dios, a Elohim, que lo dio, Sí. porque es lo que nos permite tener vida. Y aliento de El vida. espíritu es aliento de vida en nosotros, pero el alma es lo que cada uno de nosotros somos. En realidad, el alma es nuestra esencia, es lo que somos y también saldrá de de este De cuerpo, cuerpo. ¿cierto? Pero irá ¿a dónde? A donde Cada uno nosotros de nosotros haya elegido. hayamos elegido, Ujú. ¿sí? Si a condenación o a salvación. Ujú. Entonces, por eso nosotros debemos aprender a temer a Yeshua, ¿sí? Es a Él a quien debemos temer, nuestro temor es para Él y nuestra alma va a tener la oportunidad de resurrección de vida si vivimos conforme a Yeshua y si hicimos de acuerdo a lo bueno, como dice Claro Yeshua. que sí. Pero si practicamos lo malo, dice, resucitará para condenación. Condenación. Entonces, allí mire que el alma sí es una definición. El cuerpo sabe al polvo. El espíritu regresa a Elohim que lo dio. Pero el alma, que somos nosotros, iremos donde hayamos tomado la decisión de ir. Ujú. ¿Cuál es nuestra decisión de vida? ¿Cuál es nuestra decisión hacia la eternidad? ¿Condenación o salvación? El Señor pone delante de nosotros la vida y la muerte, la salvación y la condenación. ¿Qué escogemos, amados hermanos? Qué tremendo. Entonces, por esto dice acá que esta santa convocación que tenemos tiene como propósito que humillemos nuestras almas. Y si hay algo que le cuesta al ser humano es Humillación. humillarse, humillarse delante del Eterno.
porque vivimos en medio de un mundo que es altivo y arrogante, que es desafiante ante el Eterno. Continuamente desafía al Eterno. No quiere someterse, porque la humillación que nosotros debemos hacer ante el Eterno significa es sometimiento a su voluntad. Cuando nos humillamos delante del Señor, cuando hacemos conforme a su palabra y vivimos conforme a su voluntad. Entonces, Yom Kippurín es un llamado para que reflexionemos. ¿En realidad nos estamos humillando delante del Eterno? ¿En realidad nuestras almas sí lo están haciendo? ¿Sí estamos humillados delante del Eterno, que es vivir conforme a su voluntad, conforme a su palabra, de acuerdo a su deseo y no al deseo nuestro? No guiados por la carne, sino guiados por el Espíritu del Eterno. Entonces, ese es un llamado. Por eso dice que esta santa convocación tiene como propósito humillar el alma. Y humillar el alma no es darse golpes de pecho ahí simplemente, sino reflexionar. Ujú. Estoy viviendo y este tiempo de ayuno, amados hermanos, nos debería llevar a eso, ¿no? Sí. O sea, estamos viviendo realmente conforme a la palabra del Eterno. Sí estoy haciendo lo que dice su palabra o la estoy viviendo a medias. Pudiéndola vivir verdaderamente, no la estoy interiorizando realmente en mi corazón, en todo mi ser para vivirla. Entonces, el llamado de Yom Kippurín es un llamado de introspección. Es un llamado a reflexionar si nosotros estamos realmente, sí, obedeciendo la palabra, porque uno encuentra en toda la Biblia todo lo que tenemos que hacer. Hay cosas en la palabra que no entendemos en un principio, después la entenderemos, pero algo que es muy bonito es una persona que quiere hacer su voluntad, hace lo que dice la Biblia, no importando que en el momento ni la entienda completamente, ¿sí? Y eso es una forma de humillar el alma, de saber si se está obedeciendo. Entonces, como estás diciendo que es una manera de reflexionar, sí, nos tenemos que sentar en Yom Kippurín y empezar a analizarnos. Ah, pero yo a esto le pongo un pero. ¿Y por qué le pongo un pero? Porque tal vez no le estoy creyendo a todo lo que tengo, o sea, todo lo que me estás diciendo, demandando. Entonces ahí estamos dándonos cuenta que realmente todavía hay en nosotros orgullo, altivez, porque eso hace que seamos incapaces de decir, bueno, en el momento no lo entiendo, sé que está ahí escrito, y si está ahí escrito, hay que hacerlo. Entonces, de plano, ya debo entender eh, que lo debo hacer. Ahí es donde funciona lo de la humillación. Eso es una humillación, porque uno empieza, ¿y por qué tengo que hacerlo? ¿Y en qué me beneficia? ¿Y por qué? O sea, somos como cuestionadores todo el tiempo del Señor y eso está mal. Ahí no hay humillación. Ahí hay como un cuestionamiento y al Señor no se le cuestiona. Al Señor no se le dice absolutamente nada porque nosotros no podemos contender con el Eterno. Pero la obediencia es eso. Si lo dice la palabra, lo tenemos que hacer. Así es. Ujú. Y nosotros debemos vivir conforme a ese precepto, ¿no? Claro. Que está en la palabra que nos está llamando a humillar. Y por eso esa humillación, una de las formas que hacemos es a través del ayuno. O sea, ayunamos, dejamos de comer, porque pues nos gusta comer, ¿cierto? Claro. ¿Sí o no? Nos encanta comer. Si hay algo, de hecho, el cuerpo está diseñado para Para eso. comer. El diseño divino, Claro. ¿sí? Y el Señor cuando puso al hombre en el huerto le dijo, de todos los árboles del huerto podrán comer. Comer. Es decir, se podía saciar de todo. Y el hombre podía vivir saciado de comer de todo esto. No es que sea pecaminoso. De hecho, el Señor es el que nos da el alimento. Él es el Ujú. proveedor y dice que Él es el que nos sustenta y nos alimenta, porque Él es el que nos alimenta. Y hay algo que obviamente nos gusta a nosotros, porque el cuerpo está diseñado divinamente, o sea, es un diseño divino. Comer Está es un diseñado placer. para comer y qué bueno, ¿sí? Cuando lo podemos hacer. Sin embargo, parte de la humillación es eso, ¿para qué? Para que entendamos y reflexionemos, ¿sí? Como que
nos alejemos un poquito de las necesidades corporales, de la necesidad de este cuerpo que tiene la necesidad de alimentarse, para que podamos usar todo este tiempo en la profundización, en la interiorización, en la introspección y reflexionemos, como tú decías, ¿no? Claro. Poder reflexionar acerca de nuestro proceder. O sea, qué estamos haciendo. Entonces, por eso, como que paramos completamente todo, aún el comer. Porque el comer, pues, nos demanda que nos podamos servir y que Claro, estemos sí. allí, todo ese ejercicio que es muy necesario, pero el Señor nos dice, un momento. Entonces, aún llegamos a eso, amados hermanos, ¿sí? Y paramos incluso el comer, obviamente quienes lo puedan hacer, porque sabemos que si hay personas que médicamente, o sea, por una situación de Claro, tiene salud, restricción. tienen de pronto una restricción para no, No pueden dejar. no ayunar, o sea, porque Ujú. deben alimentarse, deben comer, escuchen bien, hay que escuchar, obviamente, no quiere decir que hay personas que pueden decir, yo quiero celebrar Yom Kippurín y lo puedo hacer, pero no puedo ayunar. Sí, claro. Bueno, si usted no puede ayunar por una cuestión médica, debe ser muy sensato y siga la recomendación médica. Claro. Tome su alimento como debe ser, ojo. Pero ya que tiene el espacio, entonces use para interiorizar, El ¿no? tiempo de... Interiorizar. Pero se nos llama a eso precisamente, porque esto tiene que ver con el alma. Entonces es como que, a ver, no me vayan a interpretar lo que iba a decir, es como que olvídense un poquito de su cuerpo y piensen ahora en sus almas. Por eso es un llamado al alma, Ujú. al alma. Es que es dejar de escuchar lo físico. Ujú. Es que ese es el Sí, problema. porque Nosotros tenemos... el estómago Claro. empieza a hablar, ¿no? Sí, no, lo que pasa es que las necesidades son, sí, es como escuchar lo físico, ¿no? Y pues es una necesidad porque Dios nos hizo así, necesitamos comer. Pero cuando hacemos un ejercicio de ayuno, nos tenemos que alejar de ese ruido físico porque Ujú. necesitamos entrar en él, en la reflexión y en medio de eso, pues escuchar al Señor. Y qué bueno poder ayunar no solamente del alimento físico que comemos, sino de muchas cosas. Claro, Poder ayunar de cosas que habitualmente hacemos para poder estar completamente metidos allí, ¿sí? Por ejemplo, ayunamos de las redes sociales, claro, ahorita ¿sí? es complejo Que porque tal la vez gente es nos pegada consumen mucho mucho, tiempo. ¿sí? Y que son buenas en el sentido que las podemos usar para lo bueno, Claro. ¿sí? Pero pues a veces también eso es necesario, amados Ujú. hermanos. Entonces, ¿para qué? Porque eso está enfocado al alma. Entonces, por eso, como que en Yom Kippurín se nos pide como que nos desprendamos o nos despreocupemos por un momento del cuerpo, no porque vamos a olvidarnos completamente sino para que nos podamos enfocar en el alma, porque eso tiene que ver precisamente con las almas. Por eso dice, humillarán Ujú. sus almas, y harán acercar una ofrenda encendida ante Yahweh. Esa ofrenda encendida que se presentaba en la antigüedad, obviamente cuando se traían los sacrificios que se iban a dar allí en el templo, allí cuando se presentaban ante el altar, pues ahora nosotros entendemos que nosotros somos esa ofrenda encendida, no una ofrenda apagada, No. sino encendida. ¿Encendida por quién? Por el Espíritu del Señor, en donde mantenemos encendidos, porque es que nuestra lámpara, ¿cómo debe permanecer? Encendida. Encendida. No podemos que nuestra lámpara se apague, no podemos dejar. Entonces nosotros debemos ser una ofrenda encendida. De hecho, parte del trabajo de los sacerdotes cuando estaba el templo, existía el templo como tal, ellos tenían un trabajo que era que no se apagaran nunca las luces de Ujú. la lámpara, Sí, de la señor. menorá. Nunca se podían apagar. Ujú. Entonces, nosotros debemos entender que no podemos dejar apagar nuestra lámpara.
Nuestra menorá no se puede apagar, las luces. Entonces nosotros nos presentamos hoy, somos esa ofrenda, como lo dice el apóstol Pablo, ¿sí? En la carta a los Romanos, precisamente en el capítulo 12. Nosotros somos ese sacrificio vivo y agradable, y como tal somos una ofrenda quemada, una ofrenda encendida, ¿sí? Estamos allí presentándonos delante del Señor, esa ofrenda. Entonces cuando dice, harán acercar una ofrenda encendida, esa ofrenda, ahora, esa ofrenda, ¿quién es? Esa ofrenda es precisamente cada uno de nosotros. Esa ofrenda somos nosotros delante del Señor, ¿sí? Amén. Delante de Él. Nosotros somos la ofrenda que se está presentando encendida. Amén. Amén. Así que, amados hermanos, nosotros debemos comprender cuál es el llamado que se nos hace. Dice el versículo 28. Ningún trabajo laboral harán en ese día porque es Yom Kippurín, para hacer expiación sobre ustedes en presencia de Yahweh su Elohim. Obviamente la parte laboral es algo que para nosotros es muy importante. De hecho, es una orden del Señor, así como se nos ordena poder cesar, también se nos ordena trabajar, Claro. ¿sí? Y lo laboral es muy importante. Lo laboral marca algo para nosotros que tiene una relevancia muy grande porque es a través de lo que logramos traer el bienestar a nuestra casa, Para el sustento. traemos el sustento, los ingresos, ¿cierto? Porque lo laboral nos permite obtener el ingreso necesario para el sostenimiento de nuestra casa. Pero allí el Señor nos está hablando y nos está diciendo, paren un momento. O sea, detengan todo. Es como que se abre un portal en donde quedamos detenidos, ¿sí? Detenemos todo. Por eso es que aún ayunamos porque ni siquiera estamos pensando en que vamos a servir el alimento y vamos a comer y todo eso, sino que el propósito es estar metidos en el asunto de lo que debe ser la reflexión de nuestra vida. Yom Kippurín es como un cese completo de actividades, parar completamente toda nuestra actividad para enfocarnos en la parte espiritual, el alma. Entonces lo que vamos a hacer es enfocarnos en ¿qué? En nuestra alma. ¿Cómo estamos nosotros? Porque nosotros somos un alma viviente. Eso es lo que somos cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo estamos como almas delante del Eterno? Así que toda alma que no se humille en ese día será cortada de su pueblo, y toda alma que haga cualquier trabajo laboral en ese día, yo eliminaré a esa alma de entre su pueblo. Yo sé que alguien estará preguntándose ahora, Claro. uy, pero entonces si yo trabajo, entonces el Señor me va a cortar, me va a eliminar de su pueblo. Obviamente esto estaba dado al pueblo de Israel, quien estaba legislado por la Torá. Y al estar legislado por la Torá, se suponía que todos entraban al unísono en un mismo espíritu a esta condición. En cambio, ahora nosotros tenemos unas condiciones completamente diferentes en las que estamos en medio de un sistema, amados hermanos, que es anti-Torá. Es un sistema con el que tenemos que estar luchando bastante. Sin la lucha. Y nos cuesta mucho trabajo, no porque no queramos, sino porque tenemos que luchar contra el sistema que se vuelve como un impedimento, como un obstáculo para que nosotros podamos cumplir la palabra. Sé que muchos desearían poderlo hacer completamente, pero hay algunos o muchos que no lo van a poder hacer porque pues se tienen que presentar al otro día en su trabajo a laborar. Se tendrán que presentar allí ante sus jefes, ante sus patrones, ante sus empleadores y a ellos no les va a importar y ellos no van a preguntar si pueden o no pueden, no, simplemente lo tienen que hacer y pues ese es su sustento, ¿no? Entonces, pues el sustento tiene que ver con la vida y la vida siempre tendrá prioridad, Claro. ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Pues que a ninguno, no le estamos invitando a ninguno de ustedes a que deje de ir a laborar o deje de ir a trabajar porque va a poder tener repercusiones y tal vez lo van a poder despedir y pues va a quedar en una situación bastante compleja sin poder tener una labor para su sustento, ¿no? Y el sustento es la vida. Claro. Ahora,
Si depende de usted y usted tiene la posibilidad de cesar y de parar, bueno, eso ya es otra cosa muy diferente, ¿no? Que usted diga, no, yo dependo de mí mismo, de mi labor, y yo puedo parar. Ujú. Bueno, entonces sí, hágalo. Hágalo delante del Señor, ¿sí? Porque es que depende es de usted, ¿sí? No está dependiendo de un tercero, porque en ese caso, pues se dependería de un tercero. En el caso de los trabajadores que tienen que ir y presentarse a sus trabajos, a sus empresas. Pero si usted lo puede hacer, hágalo. Si usted depende de usted mismo, no tiene que presentarse porque alguien lo va a correr o algo así, entonces hágalo en el nombre del Señor. Ahí sí no hay ningún tipo de excusa. Ujú. Y dice entonces que toda alma que haga cualquier trabajo laboral en ese día, yo eliminaré esa alma de entre su pueblo, porque el propósito es ese, que, que nuestra alma esté correctamente disponible o dispuesta para el Señor. Porque es que al fin y al cabo, si nuestra alma no está en la disposición correcta, viviendo conforme a la voluntad del Eterno, terminará siendo, de todas Ujú. maneras, Claro, eliminada. elimina. Terminará siendo eliminada. Ujú. ¿Sí? Entonces se nos da como esa oportunidad como que Yom Kippurín es como para que usted arregle las cosas que de pronto tiene mal, haga ajustes, entonces vamos a hacer todos los ajustes necesarios. Y ese es el llamado de Yom Kippurín, hacer esos ajustes, amados hermanos. No harán trabajo laboral alguno, estatuto eterno será por su generación en todos sus lugares donde habiten. Será para ustedes un Shabbat especial. Entonces, Yom Kippurín es un Shabbat, ¿qué? Especial. Especial. En hebreo dice Shabbat Shabbatón, ¿sí? Que es un Shabbat especial. Entonces, se convierte en ese Shabbat especial precisamente por lo que hacemos, ¿no? Dedicamos nuestra vida a la parte espiritual, en el que humillarán sus almas. Entonces, es un Shabbat especial, ¿para qué? Para que Para humillar humillemos las almas. nuestras almas, es decir, dobleguemos todo nuestro ego, todo nuestro ser delante del Señor y realmente nos pongamos a disposición de su voluntad. Y dice que lo harán desde el atardecer del noveno día del mes, por eso desde el atardecer del noveno, por eso estamos empezando desde ahora. Mm. ¿Hasta cuándo? Dice, desde el atardecer del noveno día del mes hasta el siguiente atardecer. Entonces vamos hasta mañana, hasta el siguiente atardecer, cesando en su Shabbat. Este es un Shabbat ¿de qué? De cesación completa, de cesación total, amados hermanos. Entonces, este es el llamado que a nosotros se nos hace, ¿sí? Y es un llamado que nosotros debemos atender. Ahora bien, respecto a Yom Kippurín, sí me gustaría que viéramos algunas cosas. Y hay algo que yo quisiera trazar con ustedes, y es hacer un trazo entre dos personajes que son muy importantes en la Biblia. Uno de ellos es uno de nuestros patriarcas, uno de la línea de la simiente de nuestro Mashiach, y por lo cual nosotros estamos injertados. Y quiero que veamos esas dos naturalezas, porque precisamente Yom Kippurín es un llamado como para que podamos prevalecer y entendamos que hay una lucha, ¿sí? Es una lucha en nosotros. Y cuando nosotros vemos esto, lo podemos comparar estos dos personajes y podemos comparar esto con algo que se nos habla de Levítico en capítulo 16. En Levítico capítulo 16 se habla acerca de Yom Kippurín. Levítico capítulo 16. Es todo un capítulo sobre Yom Kippurín y se habla acerca de los sacrificios que ahí se presentaban en Yom Ujú. Kippurín. Y uno de esos sacrificios era un sacrificio especial y del cual se ha especulado mucho y se hablan muchas cosas. Y es lo que vemos nosotros en Levítico capítulo 16, versículo 7. Quiero por favor que me acompañen allí. Levítico capítulo 16. No vamos a estudiar todo el capítulo 16, no, pero sí vamos a extraer una partecita allí para que hagamos esa comparación con estos dos personajes que yo a los cuales me estoy refiriendo, y ahorita les voy a decir de quién se trata. Ok. ¿De quiénes se trata? Dice aquí, Levítico 16, 7 dice: Después tomará, obviamente, el sumo sacerdote, está hablando del sumo sacerdote,
dice, después tomará los 2 machos cabríos y hará que estén delante de Yahweh a la entrada de la carpa de reunión. Entonces, Moshe, el profeta, está recibiendo toda la instrucción de lo que debía hacer en Yom Kippurim. Ahí este es capítulo 16 es respecto a esto, ¿no? Entonces, el Señor le está hablando acerca de el sumo sacerdote Aarón, que era hermano del profeta Moshe, y obviamente lo que debía hacer todo sumo sacerdote de ahí en adelante, ¿sí? Por generaciones. Entonces dice que el sumo sacerdote tomaría en Yom Kippurín 2 machos cabríos y los presentaría delante de Yahweh ahí en el lugar de reunión, la carpa de reunión, ¿sí? En el Ohel Moed, ¿sí? Que lo traduzco como carpa de reunión o la carpa de la temporada establecida, porque es que allí eran donde se llevan a cabo todas las cuestiones de las diferentes temporadas que el Señor ha establecido. Y dice versículo 8, y obviamente esto era para Aarón, pero para todos los sumos sacerdotes. Y Aarón echará suerte sobre los 2 machos cabríos. Una suerte por Yahweh y la otra suerte por Azazel. Así se dice en hebreo, ¿sí? Azazel, 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 Azazel. Entonces, pues de esto se ha especulado mucho. Hay personas, de hecho, yo he escuchado enseñanzas que dicen que Azazel era un demonio. Y de hecho, Sí, lo he escuchado. ahí se mueve el mito de que Azazel es un demonio y por eso usted escucha hablando a gente de el demonio Azazel, pero eso no es así. En la Biblia no se nos habla de un demonio llamado Azazel, sino que se nos habla de 2 machos cabríos que uno se dedicaba a Yahweh en sacrificio, pero otro era denominado Azazel. ¿Y qué significa eso? Bueno, Azazel en hebreo está compuesto de 2 palabras. Una palabra que es Az, ¿sí? Que, que de donde viene la palabra es, que significa cabra, ¿ok? Es cabra en hebreo. Y otra palabra que es Azal, que significa desaparecer. Es decir, la cabra o el cabro que ¿qué? Que desaparece, ¿sí? Que desaparece porque se va perdiendo. ¿Y cómo que se va perdiendo? Bueno, por lo que dice la palabra. Dice el versículo 9. Luego Aarón acercará el macho cabrío sobre el cual haya caído la suerte por Yahweh. Entonces, se tenían dos cabras, ¿sí? 2 chivos, lo queremos llamar allí, 2 chivos. Y de una manera que realmente no sabemos cómo lo hacían, pero caía una suerte para una de las cabras o de los chivos era dedicado al Eterno y el otro era el Azazel, ¿cierto? Entonces, al que le caía la suerte por Yahweh, dice que ese era ofrecido como una ofrenda por el pecado. De hecho, hay Biblias que dicen que lo presentarás para expiación, hay otras que dicen que el de la suerte por Yahweh lo ofrecerás en ofrenda por el pecado, pero cuando leemos nosotros literalmente el texto hebreo, dice que el que le correspondió la suerte, ¿sí? El sorteo, llamémoslo así porque era como un sorteo, ¿sí? De ahí viene la palabra suerte, ¿no? Sorteo, ¿sí? Entonces, dice literalmente, sí, el que le cogió, de acuerdo al sorteo, el que le tocó a Yahweh, por Yahweh o para Yahweh, literalmente dice, y lo hará Aarón, el sumo sacerdote, lo hará pecado. Dice que a ese chivo, a esa cabra que le tocó la suerte, ¿sí? De ser dado en sacrificio a Yahweh, a él dice literalmente, lo hará, Aarón lo hará pecado, lo constituirá en pecado, lo hará pecado. Obviamente las mayorías de Biblias no traducen de esta manera literal, lo hará pecado, sino que dice, lo ofrecerá en ofrenda por el pecado, pero no dice lo ofrecerá en ofrenda por el pecado, sino que lo hará pecado.
Y eso nos remite a nosotros precisamente a Yeshua. Cuando nosotros entendemos esto, pues nos podemos ir a Segunda de Corintios. Y en Segunda de Corintios nosotros podemos entender esto mucho mejor. Y Segunda de Corintios nos da un panorama de lo que es el tribunal del Mashiach. Y es que Yom Kippurín también nos ambienta un panorama, ¿no? En donde van a caer ciertas condiciones y ciertas situaciones. Sí. Y en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 10, sin perder allí donde estamos en Levítico 16, sin perder Levítico 16, dice 2 de Corintios capítulo 5, versículo 10, dice, porque necesariamente todos nosotros compareceremos ante el tribunal del Mashiach. Todos compareceremos ante el tribunal del Mashiach. Y esto debería ser algo para que realmente reflexionemos en este Yom Kippurín. Ayúdanos, Señor. Todos vamos a presentarnos y vamos a comparecer ante el tribunal. Y así como el sumo sacerdote tenía que presentarse en ese día especial de Yom Kippurín, ese momento especial de Yom Kippurín, porque era el único día, escúcheme bien, donde el sumo sacerdote entraba hasta el lugar santísimo. Recuerden que el lugar de reunión, y luego posteriormente el templo, pero el lugar de reunión, tenía como unas secciones. Una primera sección con la que uno se encontraba era el altar de sacrificios. Allí llegaban todos los sacerdotes, juntamente con todos sus auxiliares y ayudantes de los levitas, y allí ofrecían y presentaban las ofrendas que traía el pueblo, ¿sí? Pero luego había otro lugar, que era el lugar santo. Allí llegaban los sacerdotes para ministrar en ese lugar santo, hijos descendientes de Aarón. Y allí era donde estaba la mesa de los panes de la presencia, que eran 12 panes, que representaban a cada una de las tribus, y también se encontraba la menorá, ¿sí?, que alumbraba allí continuamente y que debía siempre estar prendida. Pero luego había otra sección que estaba separada por un velo muy grueso, que era conocida como el Santo de los Santos, que nosotros conocemos como lugar santísimo, ¿sí? Pero así es denominada en la Biblia comúnmente, ¿no? El lugar santo de los santos. Pero, pues para que no haya confusión, le llamamos lugar santísimo, que allí estaba el arca del pacto y que contenía dentro del arca del pacto las 2 tablas de la Torá, y que al lado del arca del pacto había una urna de oro con el maná, con una porción de maná, y también al lado del arca estaba la vara de Aarón que reverdeció, y también enfrente había un rollo de la Torá, ¿sí? Enfrente. Adentro estaban las tablas de la Torá. Y a ese lugar que conocemos como lugar santísimo o el Santo de los Santos, era que entraba el sumo sacerdote una vez al año. Solo una vez, no le era permitido entrar nunca más, sino solamente una vez. Y entraba precisamente en Yom Kippurín. Por eso es que Yom Kippurín se convertía en un día tan importante, tan especial, ¿Cómo sería eso? porque era el momento en el que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. No se le permitía entrar en ningún otro momento, no entraba ni en Pesaj, No, ni en Sukkot, no. ni en ninguno de los Santificación. tiempos establecidos por el Eterno, solamente en Yom Kippurín, solamente en Yom Kippurín. Entonces entraba una vez por año y allí presentaba sacrificio por él, Y por su propia casa, por él, primeramente por su casa, y luego por el pueblo. Y eso tenía que hacer una preparación tremenda. Y no entraba con las vestiduras que comúnmente entraba el sumo sacerdote, sino que se ponía una vestidura especial, una vestidura de lino blanco, era completamente blanco. Durante las otras veces que él vestía con unos vestidos muy especiales, muy coloridos, pero esta era una vestidura
de una sola tela de lino blanco y punto, y con un turbante como con una corona, ¿sí? Entraba, que decía santidad Señor. a Yahweh, Bueno. ¿sí? Entonces entraba para ofrecer la sangre allá, al lugar santísimo, allá entraba solamente esa vez. Entonces por eso era algo tan importante. Entonces el arca, está representando también un tribunal. El arca de la representación es la representación de la presencia misma de Elohim, porque dice que Elohim ahí se presentaría en medio de una nube, sí, como de humo, una nube que lo iba cubriendo todo. Y el sumo sacerdote tenía que tener una preparación, de hecho tenía que hacer un baño especial, de hecho la Biblia lo habla, ¿no? Que se bañaría, no era que no se bañaban las otras veces, sino que se bañaba de manera especial para poder entrar allá. Y ahí estaba. Entonces el arca, amados hermanos, y ese lugar van a representar precisamente como una especie de tribunal donde él se presentaba para mirar si era o no perdonado, si era o no, sí, expiado su pecado o si por el contrario iba a ser sentenciado. Tremendo. Tremendo eso. Entonces el lugar santísimo representa de alguna manera el tribunal del Señor, ante el cual todos un día vamos ¿a qué? A comparecer. Entonces, imagínense cómo sería la situación y la condición del sumo sacerdote. Yo creo que eso es Responsabilidad. una responsabilidad muy grande y muy miedoso, ¿no? O sea, Temor tremendo. presentarse allá y saber que debía presentarse de la mejor manera, de la manera más correcta, porque si no lo hacía, iba a caer fulminado. Caía fulminado. Y lo más tremendo es que cuando el Señor le dice a Moshe esto, que hable con Aarón y le explique todo el proceso de cómo va a ser, se había dado la muerte de sus hijos, de los hijos de Aarón, Nadab y Abiú. Nadab y Abiú, que habían presentado un fuego extraño delante del Señor y del Señor salió fuego y los consumió inmediatamente. Entonces, imagínense, ya había un antecedente y no era que ellos estaban ministrando en el lugar santísimo, No. pero precisamente había un antecedente. Y lo más tremendo es que Levítico 16, si ustedes me lo permiten, empieza encabezado de esa manera. En Levítico 16, versículo 1, que va a hablar de Yom Kippurín, empieza diciendo, después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Yahweh y murieron, Yahweh habló a Moshe y dijo Yahweh a Moshe, habla a tu hermano Aarón que no en todo tiempo entrará en el santuario que está detrás del velo, es decir, el lugar santísimo, delante del expiatorio. El expiatorio era la tapa que cubría el arca del pacto. Recuerde que estaba el arca del pacto, aquí tengo, sí, aquí hay una imagen, acá. Sí. Esta es un arca, ¿cierto? Sí, sí. Y donde están los querubines, la tapa, donde están los querubines, esa era el expiatorio o propiciatorio. Claro. Eso se le llama caporet, ¿sí? Expiatorio o propiciatorio, la tapa, ¿sí? Por eso expiar, por eso la palabra expiar significa cubrir, porque era la que cubría el arca, ¿sí? Entonces, que no todo el tiempo, no sea que muera, porque yo me muestro en la nube sobre el expiatorio, sobre el propiciatorio, el expiatorio. Allí, sobre esa tapa, era que se iba a estar revelando el Eterno, que esa tapa incluso es una figura de Yeshua. Porque ¿quién es el que hace expiación por nosotros? Yeshua. Claro. ¿Quién es la tapa? Claro, él. Nosotros, Yeshua, que él es el que nos cubre a nosotros, nos tapa a nosotros, ¿no? Entonces, imagínense la advertencia, o sea, y dice, después de la muerte de los hijos de Aarón, precisamente los hijos del sumo sacerdote habían muerto. Entonces, imagínense con ese antecedente, y eso que ellos no era que estuvieran en el lugar santísimo. Ahora que el Señor le dice, porque yo me muestro, o sea, yo me voy a mostrar allí. Entonces, era una preparación. Entonces yo digo, ¿cómo se prepararía? Eso es lo que yo siempre me pregunto, ¿no? O sea, ya personalmente, ¿no? ¿Qué estaría en la cabeza de él? Ahora imaginémonos nosotros. Esa misma preparación deberíamos tener nosotros.
Porque es que nosotros nos vamos a presentar ante el tribunal del Mashiach. Y esto es algo, amados hermanos, que de verdad nos debe poner a nosotros a pensar bastante, ¿sí? Que Todo este tiempo nosotros es de nos preparación. vamos a presentar Dios mío. delante del Mashiach. Porque todos nosotros, todos, Parecer. mire que el apóstol Pablo se mete allí, nosotros, no dice ellos o ustedes, no, nosotros compareceremos ante el tribunal del Mashiach. Por eso él se vestía de ropa blanca, el sumo sacerdote. No vestía sus ropas pomposas, sino unas vestiduras blancas. Cada uno, ¿sí? Ante el tribunal. ¿Para qué? Dice, para que cada uno reciba lo que practicó estando en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ay, Dios mío. Por eso, ¿qué practicamos con este cuerpo? Por eso humillamos nuestra alma, porque si nuestra alma está bien conectada con el Señor, este cuerpo va a estar Amén. conectado con Él. Pero si el alma está floja, el cuerpo va a estar flojo, porque el cuerpo simplemente responde al alma. O sea, todo lo que nosotros hacemos con este cuerpo es una respuesta del cuerpo al alma, lo que deseamos realmente, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a recibir? Lo que practicó estando en el cuerpo. Entonces, mire que lo que practicamos con el cuerpo, pero Yom Kippurín lo llama al alma. ¿Por qué? Porque es que el alma el cuerpo responde Responde lo que tiene el alma. al alma. ¿Cómo está nuestra alma? Lo que practicó. Entonces yo me imagino al sumo sacerdote, yo de, Señor, ¿cómo el sumo sacerdote allí, sabiendo que ahora Aarón sabía que por haber presentado a sus hijos un fuego extraño que no fue en el lugar santísimo, sino en el altar, imagínese, Fueron consumidos y murieron. Ahora, wow, le toca a él entrar al lugar santísimo, donde el mismo Señor se iba a presentar por medio de una nube, y que iba a estar ahí sobre el propiciatorio, sobre el expiatorio, sobre la tapa allí del arca del pacto, y que eso iba a ser, era una sola vez al año. ¿Cómo se prepararía ese hombre? Yo creo que él confesaba pecados que ni siquiera había cometido, ¿no? Por si la duda, ¿no? Señor, por si de pronto lo hice y no me di cuenta. Los pecados que no son sin conciencia. Sí, yo creo que pues. sí. Y tal vez, Señor, y perdóname también los que no he cometido. Uy, no. O sea, es algo, de pronto nosotros lo vemos de esta manera, pero ¿cómo es eso? Sí, no, pero nosotros compareceremos también, amados, para que cada uno reciba lo que practicó estando en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo pues el temor de Yahweh, el temor del Señor. Que conozcamos, que seamos temerosos de Yahweh. Seguimos persuadiendo a los hombres, siendo puestos de manifiesto ante Elohim, y espero que también ante sus conciencias sea manifiesto. Entonces, acá el apóstol Pablo está hablando acerca de ese temor, un temor que debe ser manifiesto y que debe estar en nuestras conciencias. El temor a Yahweh. Nadab y Abihud, los hijos de Aarón, no tuvieron ese temor. No tuvieron conciencia de temor y por eso no les interesó presentar un fuego extraño delante del Señor, un fuego prostituido, porque incluso cuando se usa la palabra extraño, allí usa la palabra, sí, zoná, que es prostitución. Extraño. O sea que tenían prostituida el alma. O sea, no era en sí el fuego, sino su alma misma. Claro, el corazón. Y por eso descendió fuego el Señor y los consumió. Entonces, que el temor del Señor, el temor de Yahweh, en realidad nosotros estemos persuadidos de ese temor y que en nuestras conciencias ese temor sea manifestado.
Por eso dice, y espero que también ante sus conciencias sea manifiesto. Es decir, que en nuestras conciencias realmente haya el temor de Yahweh, que no es miedo simplemente como un terror en nosotros, sino que es una conciencia de vivir conforme a su palabra y a su voluntad. Ujú. Porque cuando nosotros vivimos conforme a su palabra y a su voluntad, podemos decir que estamos en el temor de Yahweh. Sí, claro, totalmente. Y sigue diciendo él, no nos recomendamos de nuevo ante ustedes, sino que les damos ocasión de que ustedes se gloríen por nosotros, para que tengan que responder a los que se glorían en la apariencia y no en el corazón. Mm. Entonces hay muchos de apariencia, que están viviendo un evangelio de ¿qué? De apariencia Sí, lo y que no de corazón, lo que es por fuera, pues realmente los mandamientos tienen que hacer vidas adentro. en el corazón. Sí, Ahí donde debe estar claro, grabados. escritos, grabados, y ahí es donde tenemos la lucha, ahí es donde tenemos el proceso, y ahí es donde tenemos todo. Pero muchas veces es como el fariseísmo, todo lo exterior, lo que se ve, lo que aparenta. Ujú. Y luego llegan las situaciones que exponen lo que hay internamente y ahí es donde usted puede percibir, puede percatarse de que hay personas que están viviendo un evangelio de apariencias por la forma en que reacciona frente a las diferentes situaciones. Ahí usted se da cuenta. Y también nos damos cuenta de nosotros mismos, no solamente del entorno, de los otros, sino de nosotros. ¿Cómo reaccionamos nosotros a las diferentes situaciones? Si realmente la vida de evangelio de nosotros es de apariencia, es lo exterior o realmente está en lo interior. Así es. Ahí es que tenemos que hacer el análisis. Eso. Y por eso, para que tengan que responder a los que se glorían en la La apariencia y apariencia. no en el corazón. Mm, Entonces, es en lo interno, ¿sí? Que debemos estar nosotros convencidos del Señor y no en meras apariencias. Pues si hemos estado arrobados, arrobado significa fuera de sí, ¿sí? ya. Eso significa la palabra arrobado, fuera de sí, Wow. arrobado. Pues si hemos estado arrobados, es decir, fuera de sí, es por causa de Elohim. Y si estamos cabales, es por causa de ustedes. Ya que el amor del Mashiach nos ha obligado. Por tanto, juzguen esto. Si uno murió por todos, es porque todos estaban muertos. Mm, Entonces es lo primero que debemos entender nosotros. Que nosotros estábamos, ¿qué? muertos. Muertos. ¿Muertos por causa de qué? Del El pecado. pecado. Pero por ese causa por ese uno que murió, Todos ahora tenemos la posibilidad de vivir. vivir. Y por Tener eso vida. Él fue sacrificado por Mm. nosotros. Y si murió por todos, es para que los que viven ya no vivan para sí. ¿Para qué murió? Para que los que viven, ahora los que vivimos, que estábamos muertos, Ujú. pero que ahora tenemos vida en Mashiach, ya no vivamos para nosotros mismos, es decir, para nuestros deleites, para nuestro deseo, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ahora vivimos es para cumplir la voluntad de Mashiach, para vivir conforme a su propósito, conforme a su designio. Eso es lo que nosotros debemos entender. Entonces, estábamos muertos, pasamos de muerte a vida, pero esta La vida que vivimos. ahora tenemos, la vivimos es para el Para él. Mashiach, Ujú, es conforme para Él, amados hermanos. Entonces, por eso se presentaba en Yom Kippurín, se presentaban los sacrificios que representaban muerte. Por eso Yeshua entró una vez para siempre, como dice la palabra, al lugar santísimo. Y no presentó sangre ajena, dice la palabra, sino que presentó su propia sangre. Ujú. ¿Para qué? Para darnos vida. Entonces, Él muere para que nosotros vivamos. Pero ahora nosotros viviendo en Él, ya no vivimos para nosotros, sino que vivimos por para él. aquel que murió Ujú. por nosotros. Amén. Y de eso se trata el Ese llamado propósito. de Yom Kippurín. El llamado de Yom Kippurín es ese, que nosotros reflexionemos en nuestras almas profundamente si realmente estamos viviendo para Mashiach o estamos viviendo solamente para nosotros. ¿Estamos viviendo para esta carne? A la ¿Por los fachada. deseos de la carne? ¿Por la apariencia? Mm, Porque es que esta carne le gusta el pecado, porque el pecado es deleitoso. claro.
Porque si el pecado no fuera deleitoso, no lo No haría. lo practicaríamos. ¿Cierto? Pues claro. Es que el pecado es deleitoso, ¿no? Entonces, sí, no lo practicaríamos, ¿no? Por ahí la gente, algunos dicen, pero ¿por qué todo lo rico y lo bueno es malo? Es ¿No? malo. Sí, es como mucha gente que le gusta el comer dulces, sabiendo que el dulce es perjudicial Mm. y lamentablemente entran a una condición de enfermedad. El pecado es como el dulce. Entonces, Sí. y hay gente que entran a una enfermedad y a pesar de su enfermedad siguen Anhelando anhelando lo comer que el los dulce, enferma. lo que los enferma. Asimismo pasa con nosotros en la vida espiritual, Mm. ¿sí? Que el pecado, sí, claro, el pecado para este cuerpo Es dulce y es crea adicción. dulce Crea adicción. y crea adicción, pero para el alma es veneno, Es la muerte. es venenoso. Mm. Entonces, por eso dice él allí, dice, y si murió por todos es para que los que viven, ¿cuántos viven? Amén. Amén, estamos vivos, Amén. amén, Amén. vivimos para Él. Ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, de aquí en adelante a nadie veremos según el criterio de la carne. Si aún al Mashiach conocimos según el criterio de la carne, ya no lo conoceremos más así. De modo que si alguno está en Mashiach, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. Entonces, nosotros, Yom Kippurín marcaba ese momento tan especial y precisamente Yom Kippurín marca ese momento de entendimiento que ahora nosotros somos unas nuevas criaturas. Amén. Que de este Yom Kippurín salgamos renovados y salgamos diciendo, Señor, gracias porque somos nuevas Claro, criaturas. convencidos realmente que somos nuevas criaturas y vamos a luchar. Y ser nueva criatura significa que las cosas viejas del viejo hombre quedaron atrás, Sí, Señor. ya pasaron, están atrás, ya no están sobre nosotros, ya no ejercen sobre nosotros algún tipo de injerencia. Ya las cosas que nos dominaban, el pecado que nos dominaba ya no está sobre nosotros. Entonces las cosas viejas pasaron. Todas aquellas cosas que no nos sirven, todas aquellas cosas que no nos permiten avanzar espiritualmente, todas aquellas cosas que son un obstáculo para nuestra vida espiritual, todo eso debe quedar atrás. Es pasado, amados hermanos, no debe estar activo en nosotros, no debe ser parte de nuestro presente. Eso hace parte de nuestro pasado, Claro. pero no de nuestro presente. Que en mi pasado, que yo vivía así y asá, y hacía esto y hacía lo otro, y le daba riendas sueltas a la carne. Bueno, en el pasado, pero ahora en el presente. Por eso es Yom Kippurín, porque la palabra Yom también habla del día, del presente. Por eso, como dice la escritura en hebreo, ¿sí? Si oyes hoy su voz, y la forma de decir hoy en hebreo es Yom. Yom. Sí. Yom. ¿Cómo se dice día? Yom. ¿Cómo se dice hoy? Yom. Porque Yom también representa el día, el presente, el momento. Entonces, el hoy de expiaciones. Yom Kippurín, el hoy de expiaciones, es hoy. Por eso dice, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. No endurezcas. Si oyes hoy, Yom también significa hoy. Entonces, esto es para el presente. Y no nos podemos quedar aferrados al pasado, porque es que el problema de mucha gente es que se aferra al pasado, a las cosas del pasado, a las heridas del pasado, y le cuesta vivir el presente porque no ha podido zafarse de todas esas cosas. El presente en el Señor, claro. Del pasado. Se Por tienen causa del que pasado. zafar de todo eso. Claro ¿sí? que sí. Entonces, tenemos aquí en la palabra precisamente lo que el Señor nos manda, ¿sí? Bien. Que vivamos como nuevas criaturas. Somos nuevas criaturas en Él. Amén. Ya somos nueva creación. Y dice la palabra, y todo esto proviene de Elohim, que nos reconcilió. Y la palabra reconciliación tiene que ver precisamente con Yom Kippurín.
Porque en Yom Kippurín es donde se hacía la reconciliación. Se reconciliaba delante del Señor. Por eso, Qué con la bonito. ofrenda que se presentaba, que se llevaba la sangre, porque se llevara la sangre de la víctima, o sea, cuando se sacrificaba, se presentaban los sacrificios, se recogía la sangre y la llevaba en un tazón el sumo sacerdote, con la cual ingresaba hasta el lugar santísimo. Claro. Y allá presentaba esa sangre y la rociaba, la esparcía, y a través de esto era que se hacía la reconciliación. Entonces, Yom Kippurín era el día de la reconciliación también. Por eso, sin lugar a duda, cuando el apóstol Pablo está hablando en 2 de Corintios, acá específicamente donde estamos leyendo, está describiendo un cuadro de Yom Kippurín Mm, por por la la forma, forma en que él describe, por lo que él característica. habla. Y por eso habla de esto y dice, quien nos reconcilió consigo mismo por medio del Mashiach. Ahora, obviamente, ya entendemos que el que se está presentando continuamente, mire que Mashiach dice, entró una vez por siempre al lugar santísimo. Y ahí está. Sí, El sumo sacerdote entraba una vez y tenía que y salir. regresa. En cambio, Yeshua vive un eterno presente. El hoy. El hoy. O sea, hay Yom Kippurín en todo tiempo. Siempre. En Mashiach hay Yom Kippurín. Nosotros lo estamos celebrando hoy, Claro. pero el Mashiach está allí continuamente. Entonces él está allí continuamente, presentándose. Y se está presentando con su sangre. No piense que es que él fue que se presentó una vez y ya y se salió. No. Se presentó y se sigue presentando. Es un acto continuo, constante. Es un hoy. Todo el tiempo es un hoy, es un hoy, es un Yom Kippurín, es un hoy. Y por eso dice aquí, quien nos reconcilió consigo mismo por medio del Mashiach y nos confió el ministerio de la reconciliación. Ahora no solamente estamos reconciliados nosotros, sino que tenemos nosotros la potestad de llevar esta palabra para que otros Se pueden se puedan reconciliar. Qué bello. Y es que por eso hay salvación continua y constante de parte de Mashiach, porque Yom Kippurín se está viviendo continuamente. O sea, hay una expiación continua, hay expiación, las expiaciones, es decir, todos los sacrificios que se presentaban delante del Señor se resumieron en uno solo, en Mashiach. Por eso Yom Kippurín, ¿sí? Día de expiaciones, porque Él hace expiación por todos, para todos, y todos los sacrificios fueron reunidos en uno solo, que es donde Él se está presentando continuamente allí, ante el Padre Celestial. Él está allí. En Yom Kippurín estamos continuamente. Y dice que nos ha confiado el ministerio de la reconciliación. ¿Qué es este ministerio de la reconciliación? Lo que dice el versículo 19. Esto es que Elohim estaba en el Mashiach reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus pecados, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación, porque el Señor está pasando por alto los pecados. ¿Y cómo los pasa? Por medio de la cobertura que nos da Mashiach. Porque cuando el Eterno nos mira a nosotros, no nos mira a nosotros. ¿Mira a quién? No. A Mashiach, a la tapa. O sea, Mashiach está como una cubierta, como una tapa. Y cuando nos mira, mira es a su Hijo. Mira la gloria de su Hijo. Mira la expiación que hizo su Hijo. Mira el sacrificio de su Hijo. Mira, el Eterno mira es la gloria de Yeshua, la gloria que nos está cubriendo, Qué bello. con la que somos cubiertos sin merecerlo. Entonces se hace la reconciliación. Ahora bien, entendamos una cosa. Esta reconciliación es un cambio de una de las partes inducida por la acción de otra. Entonces, una de las partes somos nosotros, la otra parte es el Mashiach. Y la reconciliación se da precisamente porque es el cambio de una de las partes. ¿Quién es el que cambia? Nosotros, no nosotros. Porque el Señor permanece para siempre. ¿Sí? Él no cambia. Entonces,
quién es el que cambia? Nosotros. Nosotros hacemos el cambio. ¿Y quién es el que nos induce a nosotros al cambio? Yeshua. Entonces, Yeshua es el que nos induce al cambio y nosotros somos los que efectuamos el cambio. Debemos efectuar, el cambio debe verse en nosotros. Yeshua permanece para siempre, no cambia, es inmutable. En cambio, nosotros, sí somos, mutables, sí mutamos. Por eso debe darse en nosotros el cambio, y un cambio que sea conforme a la imagen de Yeshua. Y sigue diciendo, así que por el Mashiach, por Yeshua, somos representantes, como si Elohim mismo rogara por medio de nosotros. Mire qué es lo que está haciendo Yeshua por nosotros. Está rogando continuamente. Y nosotros también de alguna manera nos convertimos en representantes, y nosotros cuando predicamos es como si estuviéramos también, como si rogando, ¿no? Clamando allí. Como si Dios mismo, como si Elohim mismo rogara por medio de nosotros. Rogamos en el Mashiach, reconcíliense con Elohim. Y ese es el llamado que el Señor nos hace hoy. Reconciliémonos con Elohim. Amén. ¿Qué es lo que hay en nosotros, amados hermanos, en nuestra vida, en nuestra carne? Reconciliémonos con el Señor. Reconciliémonos. Yom Kippurín es el día de reconciliación. Y a veces nos peleamos con el Señor cuando damos rienda suelta a nuestra carne, cuando damos rienda suelta a nuestros deseos, a nuestras pasiones, nos dejamos mover más por esto, por esta carne, el alma. Prestemos atención al alma. Es que a veces le prestamos mucha atención al cuerpo. Y es que es más ruido, hace más ruido. Sí. No deja escuchar. Y tenemos que, nosotros es mirar más el alma. Por eso este Yom Kippurín, miremos más el alma. Es una mirada al alma. ¿Cómo está nuestra alma? Y mire lo que dice el versículo 21. A aquel que nos conoció, a aquel que no conoció, disculpen, a aquel que no conoció pecado, aquel que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Lo hizo pecado para que nosotros lleguemos a ser justicia de Elohim en él. Mire esto, a aquel que no conoció pecado, porque Yeshua no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, lo presentó como pecado, la ofrenda de pecado, que estábamos hablando ahora de Levítico, que yo les dije a ustedes, ¿se acuerdan? Sí. Que estábamos en Levítico capítulo 16, versículo 9, cuando se dice que Aarón debía presentar el macho cabrío, el chivo que había caído por suerte para Yahweh, lo debía presentar como ¿qué? Como pecado. Lo hará pecado. Literalmente dice, y el que haya caído la suerte para Yahweh, lo presentará, lo hará, literalmente. Voy a leer literalmente. Y el que haya caído la suerte por Yahweh, lo hará pecado. Lo hará pecado. Es la misma expresión que usa el apóstol Pablo. A aquel que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado. Lo hizo pecado. ¿A qué se está refiriendo? A ese macho cabrío. A ese chivo, que era el que caía la suerte. Entonces Yeshua representa a ese macho cabrío. Yeshua está representando a ese macho cabrío que le cayó la suerte por Yahweh. Y obviamente al que le caía la suerte por Yahweh, a ese había que sacrificarlo. Había que sacrificar a ese. Ese se sacrificaba y ese se hacía pecado. O sea, el sacerdote lo hacía pecado. Porque es que literalmente el texto dice así, ¿sí? Y el que le toque la suerte por Yahweh, Aarón, el sumo sacerdote, lo hará pecado. Y cuando leemos acá 2 Corintios 5:21, a aquel que no conoció pecado, que no tenía pecado, por nosotros lo hizo pecado. O sea, a Yeshua le tocó la suerte por Yahweh. Y al tocarle suerte, lo hizo pecado por nosotros. Ay, Dios santo. ¿Para qué? Para que nosotros lleguemos a hacer justicia de Elohim en él. Es decir, para que nosotros practiquemos la justicia.
para que nosotros seamos justicia. Es decir, seamos Torah viviente cada uno de nosotros. Que nosotros seamos justicia. Seamos la justicia de Elohim. ¿Y cómo podemos ser la justicia de Elohim? Viviendo conforme a la Torah, viviendo conforme a la palabra, amados hermanos. Entonces, si nosotros regresamos ahí a Levítico, capítulo 16, versículo 9, precisamente dice, Tremendo. luego Aarón, Levítico 16, 9, dice, luego a Aarón acercará el macho cabrío sobre el cual haya caído la suerte por Yahweh y lo hará pecado. Ahora ya entendemos, ¿no? Total. Y lo hará pecado. Pero el macho cabrío sobre el cual haya caído la suerte por Azazel será presentado vivo ante Yahweh para hacer expiación sobre él, a fin de enviarlo ¿a dónde? Al desierto como Azazel. Entonces, el otro, al que le tocaba la suerte del Azazel, a ese se enviaba vivo, pero se enviaba ¿hacia dónde? Hacia el desierto. Y recuerde la palabra Azazel, significa, ¿sí? Az, que ahí viene la palabra es, que significa cabra, chivo, y la palabra azal, que significa, ¿qué? Despedir, ¿no? Salir, Como desaparecer, ¿no? Como irse, o sea, como cuando alguien se va yendo y usted lo ve y lo ve, ¿hasta qué? se pierde. Desaparece, se pierde de la vista, se va, desaparece. Bueno, eso era lo que sucedía con el otro. Entonces lo sacaban, lo ponían y lo sacaban del campamento y lo mandaban hacia el desierto, a andar por el desierto. ¿Qué le puede pasar a Ay, no. a una cabrita de estas, a un No, chivo de estos se lo en el come desierto? cualquier animal. Sí, iba desapareciendo. Es una Iba presa así. fácil. No me tocó morir, pero voy por acá, en el desierto. Iba a quedar presa ¿de quién? De las Fieras. fieras, de los depredadores. Eso iba a pasar. Entonces acá de alguna manera se nos muestra algo. Si queremos vivir para nosotros mismos, ¿qué va a suceder? Vamos a quedar errantes por el desierto, en este desierto, porque recuerden que estamos en un desierto. Recuerden eso, estamos en un desierto. Pero ¿cómo vamos a quedar errantes por el desierto? Vamos a andar por allí, sí, estamos vivos, pero nos vamos a exponer a todo lo que va a pasar con nosotros. Ahora, esto tenía en verdad varias explicaciones y varios entendimientos. Por ejemplo, que al sacar ese cabrito de allí y se iba hasta que desaparecía, eso representaba como que se desaparecía también el pecado, ¿no? Se iba del campamento, se alejaba el pecado. Eso es una de las maneras de entender esto, pero yo también quiero traer otra manera. No, es que ¿Sí? esta es. ¿Cómo quedaría? O sea, era un cabrito que iba a quedar, sí, se alejaba el pecado. El pecado se alejaba. Porque ese cabrito iba a llevar sobre sí el pecado. De hecho, dice, cuando usted sigue leyendo en capítulo 16, usted sigue leyendo, dice que se ponía sobre él la mano y sobre este cabrito, que era como si se transfiriera en el pecado. Y se iba con todo el pecado. Entonces, todo el pecado. Pero iba cargado ¿de qué? De pecado. Tremendo. Y deba desaparecer el pecado. Y así mismo ha hecho el Señor. ¿El Señor ha hecho qué? Desaparecer el pecado en nosotros. Él ha quitado el pecado y lo ha hecho desaparecer, lo ha alejado de nosotros. Pero este cabrito iba a llevar, sí, el pecado, iba a estar vivo y se iba a ir con todo el pecado. Pero en medio de todo el desierto se iba a encontrar con los depredadores. No tenía cubierto, no había quien lo protegiera. No protección. Entonces, nosotros también nos puede pasar lo mismo. Si caminamos por este mundo, por este desierto, caminamos alejados del Señor, porque desaparecía, se iba alejando, alejados del Señor, cargando pecado, vamos a quedar expuestos al devorador, al león rugiente, que busca a quién devorar. Eso es lo que va a pasar. Entonces, mire, el uno era sacrificado para Yahweh. Entonces, ese cabrito que se sacrificaba moría. Y es lo que nos debe pasar a nosotros,
presentarnos nosotros como un sacrificio ante el Señor y morir a nosotros. Pero ¿qué pasa ahora con nosotros? Si morimos a nosotros, vivimos para Yahweh. Amén. Claro que sí. Amén. Entonces, claro, había uno que moría, ese era sacrificado, ese moría, pero ese que moría, tiene la posibilidad, como en nosotros, de vivir. Por eso nosotros morimos a nuestro ego, morimos a nuestras pretensiones, morimos a nuestro orgullo, morimos a nuestra altivez. Por eso se habla de humillar nuestras almas, humillamos nuestras almas, muriendo a nosotros, viviendo para el Señor, haciendo conforme a su voluntad. Entonces morimos y nos presentamos como un sacrificio ante el Señor y morimos en el altar. Delante de Él morimos, pero en esa muerte resucitaremos. Amén. En esa muerte tendremos vida, resucitaremos. Porque para resucitar, primeramente hay que morir. No hay resurrección sin muerte. ¿Quieren resucitar? ¿Queremos resucitar? Tenemos que morir primeramente. ¿Y qué mejor que morir en el altar, delante del Señor? Morir a nosotros, a nuestro ego, a nuestro yo, a nuestra prepotencia. Morimos y resucitaremos. Pero si somos como el otro cabrito, vivo, no, yo no voy a morir, quiero vivir, pero cargando todo el pecado. Y nos vamos a ir alejándonos, en medio del desierto, perdidos, y en el desierto, expuestos al devorador. Entonces, ¿qué queremos? Entonces, esta es una de las maneras de ver esto, ¿no? Eso tiene muchas maneras de verlo, pero quería mostrarles esta manera de ver. Poderosa. Y a esas reflexiones que nos llama el Señor. Amén. Y yo empecé diciéndole a ustedes, pues, que iba a hablar de dos personajes. Sí. ¿Cierto? Estamos esperando. Pero obviamente no será en este momento, ¿no? Si el Eterno lo permite, mañana nos vemos a las 10 de la mañana. Ay, sí. ¿Sí? Todos los que puedan conectarse, conéctense. Precioso. Estaremos mandando el enlace a través del grupo de difusión, ¿sí? Entonces, los que puedan conectarse, conéctense. Mañana, 10 de la mañana, si el Eterno lo permite, nos da la vida. Entonces, para que nos conectemos, vamos a tener ahí un tiempo de oración, de adoración, y vamos a tener, obviamente, la enseñanza, la palabra. Entonces, los que puedan, conéctense en el nombre del Señor. Entonces, amados hermanos, ¿cómo vamos a estar nosotros en este tiempo de expiación? Pues que la suerte nos toque A nosotros. para Yahweh. Para nuestro Señor. Amén. Para Yahweh. Precioso. Y es que la suerte ya nos ha tocado para Yahweh. Dependerá de nosotros si la aceptamos o no. Sí, hemos sido dedicados y consagrados a Yahweh. Uy, qué precioso. Que Yom Kippurín sea este llamado, amados hermanos, de consagración, de dedicación para Yahweh. Obviamente los que somos dedicados a Yahweh vamos a ser sacrificados. Vamos a morir. Pero en esa muerte resucitaremos para vida, por la gloria de nuestro eterno Elohim. Amén. Amén. Bueno, amados hermanos, vamos a dejar hasta acá. Y si esta enseñanza, pues para ustedes es de bendición, por favor, compartan también a través de sus redes sociales. ¿Sí? Sé que estamos en un tiempo de ayuno y de redes, pero usemos las redes para lo que es. Entonces compartamos Dar vida. eso. Sí, para dar vida. No, y para estar chateando y perdiendo el tiempo, no. Para dar vida. Así sea en este Yom Kippurín, para dar vida. Que le llegue a alguien esta palabra. Amén. ¿Ok? Entonces compártele, dele me gusta en el nombre de nuestro Señor. Vamos a orar y vamos a dar gracias a Él por este tiempo que hemos empezado con pie derecho, con su palabra, para que esta palabra haga vida en nosotros. Amén, hermanos. Y como les dije, si el Eterno permite, mañana a las 10 de la mañana, ¿sí? Nos vemos en el nombre de Yeshua. Vamos a orar. Bueno, amén. Nos vamos a quedar en esta reflexión de es necesario morir y es un privilegio ser elegidos para Yahweh. Amén. Bendito Señor, muchas gracias por esta palabra tan preciosa, Señor, que nos motiva cada día más a agradarte, Señor, a presentarnos como un sacrificio vivo, agradable delante de ti. Y hacer lo mismo que tú nos enseñaste, Señor, lo que tú hiciste, que nosotros podamos imitarte, Señor. Presentarnos como un sacrificio también a este ego, a esta carne. Queremos vivir para ti, Señor, y hoy lo queremos
decir con nuestras palabras y hacer una promesa. Queremos morir porque es necesario morir para nacer, para resucitar y para estar contigo, Señor. En el nombre de Yeshua te damos muchas gracias. Por favor, como dice tu palabra, sigue ministrándonos aún en medio del dormir, del sueño. Ahí, Señor, que tu palabra siga fluyendo en cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de nuestro Mesías, Yeshua. Amén y amén. Amén. Bueno, amados hermanos, con la ayuda del Eterno, nos vemos mañana a 10 de la mañana. El Señor les continúe bendiciendo. Shalom para todos ustedes.